Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vámonos nuevamente al Salmo 37:8. Dice así, ¿ya lo tiene? Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, este hermoso día, Padre, que tú nos brindas, Señor, en que hemos venido, Señor, a adorarte, bendecirte, Padre. El poder, Señor, mirar la naturaleza, Señor, un bello día, Señor, que amanece sobre nuestras vidas y nos permites estar en tu casa, Señor, para adorarte, pero también, Señor, para escuchar el mensaje, la palabra, Señor, tu palabra, que viene a nuestras vidas, Señor, para edificarnos, para exhortarnos, pero también, Señor, para bendecirnos. Gracias, Señor, bendice esta palabra, que llegue, Señor, a nuestras vidas y que sea una palabra, Señor, en que nosotros podamos vivirla, Señor, conforme, Padre, a tu voluntad, en la obediencia que tú te mereces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Vamos a hablar ahora de la ira. ¿Cuántos en esta mañana por alguna razón se enojaron? ¿No? Alguien se enojó porque lo levantaron temprano, lo desmayanaron porque se desmañanó, porque dice, ¡ay, me tienes que estar levantando, espérate otro ratito! Y a lo mejor por ahí disgustos, ¿no? Con los hijos que no se quieren parar, hay algunos hijos que no se quieren parar y está ahí, ya levántate. Los esposos creo que no. Los esposos desvelaron, creo fue la semana pasada, su campamento, y me da gusto de veras de los varones que hicieron amistad. Ayer estábamos aquí, vimos a un grupo de varones que después de la limpieza se quedaron y todavía ahí platicando y platicando. Eso es bonito, ¿no? Que los esposos tengan amistades aquí en la iglesia, amistades con quien puedan platicar. Y espero que las esposas no se hayan enojado porque los esposos se tardaron mucho, ¿verdad? Porque luego a veces todo nos pasa. Queremos que estén en la iglesia, pero a veces no queremos, a veces que se tarden, que tengan amistades y por ahí esperemos que no hubo enojos por esos retardos. Pero está muy bien, gracias a Dios que aprendieron, ¿no? A hacer amistad con otros varones. Bueno, miren, hermanos, la ira es un sentimiento. Es un disgusto, es hostilidad, indignación o exasperación hacia alguien o algo. Es un furor, es cólera, es rabia. Seguramente tú has escuchado a personas que dicen, por favor ya cállate, no me molestes que estoy enojado. O por favor cállate, ya no me digas más cosas, mira, ya me estás llenando de piedritas, ¿no? El estómago, la vesícula, o donde tú quieras, ¿no? Ya cállate, por favor, ¿no? Pero vemos lo que la ira, y ojalá que fuera, no, ya cállate. A veces con malas palabras nosotros aventamos la piedra y no nos importa dónde peguemos a la persona o con el cual nosotros hemos despertado esa ira. Ahora vamos a ver nosotros, ¿la ira es buena? ¿Es mala? ¿Qué podemos decir de la ira? La ira no es ni buena, no es ni mala. Vamos nosotros a ver que la ira es una emoción que Dios mismo nos dejó a nosotros. La ira, entonces, no es mala y ni es buena, dependiendo el uso, el camino por donde lo llevamos, el camino por donde vamos cultivando
esa manera a veces de enojarnos y de airarnos. De momento, ¿no? Nos levantamos y hay cosas que no nos gustan, a lo mejor hasta porque me levanté y ya me enojé, porque el almuerzo no me gustó, porque los niños están gritando, porque la esposa no hizo lo que yo quería, no me hizo la comida, de diferentes cosas, ¿no? Hay momentos que se prende así y empezamos nosotros el disgusto del día por cualquier situación. Y lo más triste es que a veces esa ira se despierta en lo que no tuvo que haber sido una ira, un enojo. Por cualquier cosita, nosotros ya nos estamos molestando y estamos peleando con medio mundo. Ahora, el problema con la ira es que no se le da la dirección en la que nosotros debemos de permitir que esa ira debe de ir encaminada para algo positivo. Esa ira debe de ir orientada a una dirección correcta. Entonces, todas esas emociones entendemos que son dadas por Dios. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en esta vida, entonces vamos distorsionando lo que es la ira. De acuerdo a nuestro temperamento, de acuerdo a los temperamentos que heredamos, que aprendemos de nuestros padres, que aprendemos de donde nosotros nos desarrollamos en círculos familiares, sociales, dependiendo de autoridades que tenemos, dependen muchas cosas, la formación del carácter, de la ira que nosotros empezamos a desarrollar, y van muchas cosas ahí mezcladas. Pero entonces la decisión es tuya y es mía. Nadie puede ser gobernado por sus emociones, a menos que nosotros hemos alimentado más un área y que esa área ya gobierne mi vida y mis pensamientos. Entonces ya todo ya lo saco en ira. Cualquier cosa buena o mala, yo ya estoy demostrando lo que hay en mi interior, lo que hay en mi ser, y cualquier cosa, sean cosas buenas o sean cosas malas, no estoy disfrutando la vida porque todo me está pareciendo ya malo. Si algo me dicen, ya siento que me están ofendiendo y empiezo yo a estar defendiéndome cuando no había nada de eso, sino que ya la imaginación está tan envenenada, tan mal distorsionada, que cualquier cosa ya pienso que todo es malo y que están hablando en contra de mí, que se están riendo de mí, que me están mirando feo y tú me dijiste esto. Entonces vamos distorsionando muchas cosas de lo sano que Dios nos dio. Vamos a ver en la palabra de Dios algunas cosas que tenemos que aprender, que en la vida de Moisés nosotros vemos que hubo una ira que fue constructiva, una ira que fue sana. Vamos a ver ahí en Números 16. Vamos a leer desde el versículo 13. Y dice así: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés, ¿qué dice? En gran manera, y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Aquí vemos que el pueblo se había enojado en contra de Moisés. Se había enojado en contra del líder,
Entonces estaban ellos buscando medios injustificables para ir con su ira delante del líder que Dios había puesto. Entonces dice que Moisés se enoja de alguna manera porque no era válido el enojo que ellos estaban en este momento tramando. No era posible, no era válido. Entonces Moisés dice que se enoja. Se enoja y esta ira es justificada. Hay veces que llega la ira a nosotros, llega el enojo porque a veces son justificables. Cuando están ofendiendo, agrediendo a una persona que no tiene por qué agredirla, cuando violan, cuando asesinan, cuando asaltan, cuando tantas cosas les pasan a seres inocentes, es ahí donde nosotros usamos la ira. Es para eso que Dios nos la dio, para defender, para que nosotros cubramos, para que nosotros ayudemos, cooperemos en la necesidad de los demás. Pero la ira no es para destruirnos. La ira debe de ser manejada correctamente para no dañar los círculos familiares, para no dañar al esposo, a la esposa, a los hijos, a nuestra familia. Para eso es la ira. La ira no es para hacer una guerra en la casa. No es para ofender, no es para tirar y estar agrediendo en todo momento. Eso no es correcto dentro del pueblo de Dios, dentro de un pueblo que ha sido renovado, que ha sido sacado para vivir una vida totalmente diferente, ajena a la ira del mundo. Porque el mundo, como está ahorita, el mundo está lleno de ira. Por eso vemos tantas muertes, violencias, tantas cosas. Vemos cómo van manejando y se pasan, ¿no? Los altos, o se pasan, te rebasan, o vienen atrás y te están pitando, y tantas cosas. Es tanta ira que trae la gente. Se está moviendo por ese ambiente. Pero tú y yo somos los hijos de Dios que hacen la paz, que llevan la paz en medio de conflicto, donde se está generando una ira, pero no una ira sana, sino una ira mala, para matar, para destruir, para deshacer, para pisar, y no les importa quién. Eso es una ira de ahí del mundo, pero Dios no quiere que esa ira se genere en un pueblo santo escogido por Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, como seres humanos tenemos una lucha interna, una lucha en donde Dios dice que no debo yo de estarme airando, enojando nada más por enojarme. Pero por otro lado está mi naturaleza pecaminosa, está la carnalidad, está mi temperamento, está lo que yo aprendí de mis padres, de mis antepasados, ahí está arraigado. Pero por eso aquí nos dice la palabra de Dios que el deseo de la carne está en contra de la naturaleza de Dios. La ira es en contra de la naturaleza de Dios. Y el espíritu también dice, el espíritu es contra la carne. Ahí está el espíritu de Dios para que nosotros podamos tener el termómetro, saber correctamente cuando la ira se está convirtiendo ya más en estragos y que estoy haciendo estragos con mi ira. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿cómo está tu ira en esta mañana? Pregúntale y dile, ¿cómo está tu ira? O ¿cómo está tu enojo, no? O a lo mejor te puede decir, no, yo tengo pura dulzura, ¿no? No soy un bomboncito. Entonces, vemos aquí el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y nosotros siempre
estamos en contra de la voluntad de Dios, siempre en contra de la voluntad de Dios, cuando Dios dice que se complace con la gente de obediencia. Dios siempre se complace con la gente que le está obedeciendo. ¿Por qué? Porque sabe que la ira va a destruir mi matrimonio. La ira va a destruir tal vez mi trabajo. Va a destruir todo mi entorno, la ira. Porque no supimos manejarla desde un momento cuando empezó a brotar. No supimos nosotros apagar. ¿Y cuántos matrimonios se han destruido porque no supieron manejar la ira? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos hijos destruidos? Porque no se supo manejar la ira en el momento cuando empezaba a sazonarse en nuestras vidas. Qué triste es, hermanos, pero la realidad así es. Entonces, volvemos a Moisés, de que él llevó la ira. ¿A quién llevó su ira? El enojo. ¿A quién se lo llevó? Le dio la dirección correcta, el camino correcto, se lo llevó a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros nos enojamos y no llevamos a Dios la ira, sino nos desquitamos y empezamos a pelear, a gritarle al esposo, a gritarle a los hijos, a gritarle a la esposa? Nos empezamos ahí a irar, empezamos a hacer una guerra en el hogar. Y por cosas simples, por cosas que no tenían que haber llegado a una ira. Un enojo se pasó más allá. Y empezamos a hablar y a decir cosas, y desgraciadamente a veces hasta se empieza a maldecir. Y empezamos a generar veneno tras veneno. Y empezamos a herir a los que más queremos. Es lo más triste, que empezamos a herir a los que más queremos y empezamos también a destruir vidas. Cuando a veces la esposa se enoja y se desquita con los chiquitos. Es triste, hermanos, pero así es. La esposa se enoja y lo primero que hace, se desquita con los indefensos que no tienen nada que ver en la guerra que ella propició con el esposo. Y empieza a gritarle: hey, tú chamaco, y tú esto, y no sirves, y no esto, tú eres un estorbo. De veras, hemos llegado a oír que hay mamás que les dicen a sus hijos: yo no sé por qué naciste, yo no sé por qué veniste, me estorbas, tú no eras el plan de mi vida. Veniste a estropear mi futuro, veniste a estropear mi vida. Y empiezan con el veneno a decirles a los hijos cuántas cosas salen de la ira. Desgraciadamente, los hijos empiezan ellos también a desarrollar una ira, porque nosotros somos los modelos y los maestros que le estamos enseñando cómo manejar su ira. Y los hijos no tienen nada de culpa cuando a veces los padres, por una calentura, llegan los hijos y empezamos a culpar a los hijos. Vamos a ver ahí en Levítico 20, nuevamente regresamos, a Números. Vamos a ver el capítulo 20. Vemos aquí en Números, en donde tú sabes la historia, donde el pueblo de Israel tenía sed. En el versículo 5 del capítulo 20 dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión,
y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta aquí todo iba bien. Moisés lleva a Dios la necesidad y Dios le dice qué tenía que hacer. Aquí vemos que Dios no se enojó. Vemos con cuánta tranquilidad Dios tomó el asunto.